Bueno, muchachos, muy buenos días para todos. Un placer tenerlos por acá de nuevo en el hospital. Nos da mucha alegría que estén otra vez acá con nosotros, siguiendo este camino y este proceso en su aprendizaje. Pues mi nombre es Juan Pablo Restrepo, yo soy médico pediatra de la Universidad del Valle y soy profesor de la universidad hace ya 10 años y hoy le voy a hablar de líquidos y electrolitos. Los líquidos y electrolitos es un tema fundamental porque de alguna manera es algo en el cual ustedes se van a enfrentar muchas veces en su vida, ¿sí? Ya sea en urgencia, ya sea en consulta externa, ya sea en algunos médicos, incluso generales, trabajan en cuidados intensivos, en hospitalización y de alguna manera hay que saber claramente las especificaciones en los niños porque es totalmente diferente y muchas veces esa diferencia, si no la tenemos en cuenta, podemos terminar produciendo iatrogenia. Para hablar primero de líquidos, tenemos que hablar de algo muy importante que es la fisiología, porque desde la fisiología parte el entendimiento y las decisiones que tomamos con los líquidos en los niños. Hoy no nos vamos a referir de líquidos en recién nacido porque es un tema aparte, básicamente va a ser los líquidos en la edad pediátrica y nos vamos a referir principalmente a los líquidos de mantenimiento. Y vamos a hacer 3 secciones dentro de la charla, que va a ser la fisiología, va a ser los tipos de líquidos y va a ser el cálculo específico de los líquidos de mantenimiento. Para hablar de fisiología, es importante entender que en general el cuerpo tiene varios compartimientos y se divide en un 40% sólido, que es la parte celular, y en un 60% de fluidos. Esta parte de fluidos, 2/3 es intracelular y 1/3 extracelular, y de este tercio extracelular, el 80% de la mayoría es líquido intersticial y el 20% es nuestra volemia o como tal, el plasma. A lo largo del crecimiento de los niños, este comportamiento va cambiando y vemos cómo el agua corporal total va disminuyendo a expensas del líquido intracelular que va aumentando y eso se da porque hay mayor número de células y más cantidad con cada crecimiento, sobre todo en el primer año de vida. Así pues, que podemos ver cómo en prematuros el agua corporal total puede llegar hasta un 80%. Ya en los adolescentes, miren que baja hasta el 60%. Y esto nos lleva a entender, ¿sí? ¿Por qué los niños pequeños, entre más pequeños, la necesidad de agua corporal es mayor? Y por eso, ante las pérdidas, ¿sí? Por diarrea, por vómito, por sangrado, son más críticas y por eso los llevan a mayor complicaciones. Entre más pequeño el niño, mayor necesidad de agua corporal y mayores complicaciones en su pérdida. Es importante entender el compartimiento extracelular y vemos que en el compartimiento extracelular, que contiene la tercera parte del agua corporal, el sodio es el catión principal. ¿Listo? Y eso es de vital importancia porque a nivel plasmático, ¿sí? Y a nivel intersticial hay un juego, ¿sí? de paso de líquido de un lado a otro en el cual estos electrolitos tienen una función muy importante y el sodio tiene una función muy importante, que es el primer o el actor principal de la osmolaridad de la cual vamos a hablar ahorita. En el compartimento intracelular, las equivalencias son diferentes. Aquí tenemos como catión principal el potasio y los aniones, los fosfatos y las proteínas. ¿Por qué es útil entender esto? Porque esto nos lleva a tener en cuenta que en cualquier patología que sea o que me lleve a una destrucción celular, ¿sí? Me va a llevar a una liberación de potasio. Y esa liberación de potasio en sangre me va a llevar a una hipercalemia y esa hipercalemia, el riesgo que vamos a tener con ella es un trastorno del ritmo cardíaco, una arritmia y posiblemente la muerte. Entonces, en patologías como la lisis tumoral, como los grandes quemados, como los traumas importantes musculares, como las miositis, en esos pacientes no vamos a colocar potasio de entrada hasta no tener niveles séricos de potasio e incluso por el riesgo de hacer hipercalemia, inicialmente no les colocamos potasio. Eso es un poquito la distribución. Vemos aquí el líquido extracelular, lo que hablamos, donde el sodio es el principal, ¿sí? Y acá vemos como en el intercelular el potasio es el principal catión. Un concepto importante es la osmolaridad y es importante entenderlo porque de ahí viene el concepto de tonicidad, ¿sí?
La osmolaridad se define como número total de partículas disueltas en agua y hay unos osmoles que son efectivos y otros que no son efectivos. ¿Qué quiere decir que sean efectivos o no? Que me producen cambios osmóticos. Los efectivos son los que sí me producen cambios osmóticos y son los que básicamente se quedan en ese espacio porque no tienen un paso normal a través de la membrana y cuando lo hacen, usualmente lo hacen por bombas y están restringidos a los espacios intra o extracelulares y su distribución asimétrica, o sea, cuando aumenta en uno de los compartimientos, me va a determinar el movimiento del agua, que es la ósmosis, de la cual vamos a hablar ahorita. Y es sinónimo de tonicidad, y de ahí viene el que nosotros digamos que unos líquidos son hipotónicos cuando la osmolaridad es baja, isotónicos cuando es similar o igual a la del plasma, o hipertónicos cuando es mayor. Esta es la fórmula de la osmolaridad. Entonces aquí vemos los osmoles efectivos, ¿sí? Que nos dan la tonicidad, que principalmente es el sodio y la glucosa. La glucosa, mientras no esté elevada en niveles importantes, realmente no va a tener ningún impacto. Entonces, principalmente va a ser el sodio. Y tenemos unos osmoles inefectivos que realmente no tienen un impacto tampoco, como el BUN y el metanol. La osmolaridad, el valor normal es de 200 a 300, algunos hablan a 320, 330, ¿sí? Y si nosotros vemos los diferentes líquidos, vemos que la dextrosa al 5 en agua destilada es 252. ¿Qué quiere decir? Que es hipotónica. Si vemos la dextrosa al 5 en solución salina, vemos que tiene 562, o sea que tiene tendencia a ser hipertónica. Sin embargo, no se comporta como una sustancia hipertónica en sí porque la glucosa se absorbe rápidamente en minutos a nivel endotelial, ¿sí? Y ya básicamente queda el sodio haciendo la osmolaridad. Y el Harman, o el lactato de Ringer, tiene una osmolaridad de 273, o sea, levemente hipotónico, casi isotónico. Entonces, aquí es un poquito lo que hablábamos de las soluciones isotónicas, y cuando uno dice que algo es iso, hipo o hiper, lo está comparando con el plasma del paciente. Cuando nosotros tenemos soluciones isotónicas, no tenemos ganancia o pérdida de líquidos porque es igual en ambos compartimentos. La osmolaridad, como vimos, determina el movimiento del agua, el movimiento de los líquidos, porque el cuerpo siempre trata de buscar un equilibrio. Entonces, siempre trata de que la osmolaridad sea igual en un compartimiento y en el otro. Entonces, cuando esa osmolaridad aumenta, el líquido pasa de un compartimento a otro para guardar el equilibrio. Y es por eso que eso tiene una utilidad clínica importante. Por eso vemos que cuando uno coloca líquidos isotónicos y tiene un ambiente intersticial isotónico, o sea, es igual en ambos compartimentos, no hay pérdida ni ganancia de líquido. Si tenemos un líquido hipotónico en un intersticio isotónico, el líquido va a tender a irse al donde hay más osmolaridad. Entonces va a haber un paso del líquido del vaso a el intersticio. Y cuando tenemos un líquido hipertónico en relación al intersticio, vamos a obtener paso de líquido del intersticio al vaso. Y una aplicación práctica de esto es los pacientes con trauma craneoencefálico y con edema cerebral vasogénico. Parte de la terapéutica de estos pacientes es colocarle líquidos hipertónicos. ¿Para qué? Para sacar ese líquido excesivo que hay en la neurona por el edema celular, ¿sí? Y tratar de disminuir ese edema neuronal y disminuir la lesión. Entonces, esa es la aplicación práctica de entender en gran parte este flujo de la ósmosis. También hay otros actores importantes en los líquidos, como la presión hidrostática, ¿sí? La presión hidrostática y la presión coloidosmótica, también llamada oncótica, hacen parte de una ley que describió el doctor Frank Starling, en el cual él hablaba que el comportamiento de los líquidos en un compartimiento también estaba determinado por esto. Entonces, ¿qué es la presión hidrostática? Es la presión que ejerce el volumen del plasma y de sangre contra el vaso en el endotelio. Entonces, a mayor presión hidrostática va a haber mayor tendencia de paso de líquido del vaso al intersticio. Entonces, ejemplo clínico de esto, cuando nosotros colocamos exceso de líquidos endovenosos a los pacientes, aumenta la presión hidrostática. Cuando nosotros tenemos una falla renal y no podemos filtrar la orina, se acumula líquido en los vasos, hay aumento de la presión hidrostática.
Cuando nosotros tenemos una falla cardíaca, si la falla es derecha, vamos a tener edema como tal a nivel ingurgitación yugular, edema ascitis, edema miembros inferiores, hepatomegalia. Si la falla cardíaca es izquierda, vamos a tener edema a nivel pulmonar. ¿Listo? Por el aumento de la presión hidrostática. Y si tenemos una trombosis de un vaso, también por el no fluir adecuadamente el líquido se va a acumular, va a aumentar la presión hidrostática y todos estos ejemplos nos van a llevar a edema. Y el otro actor importante es la albúmina. Entonces la albúmina, que es una proteína, que es la proteína más importante como tal a nivel corporal, también ejerce sobre los líquidos una acción en la cual si la albúmina atrae los líquidos a permanecer dentro del vaso o dentro del compartimiento que tenga albúmina. ¿Eso qué quiere decir? Que si la albúmina sérica se me cae, el líquido va a pasar del vaso al intersticio. ¿Sí? Vean que el mismo dibujito es como un imán. Por eso los niños con desnutrición tipo kwashiorkor, que es hipoproteica, por eso los niños con síndrome nefrótico, en el cual perdemos proteínas por la orina, por eso los niños con hepatopatía, en la cual no hay una producción adecuada de proteínas, por eso los niños con una enfermedad que no es muy común, pero que se presenta, que es la enteropatía perdedora de proteínas, en todos estos casos se pierde proteínas y por eso semiológicamente el pilar fundamental de la consulta de estos niños es el edema. Y también un actor importante es el glucocálix, que es una barrera en todo el endotelio que ha llegado de alguna manera a terminar de explicar el movimiento de los líquidos y es un regulador y un protector del endotelio y es un regulador también del paso de proteínas y el paso de líquidos de un compartimiento a otro según las necesidades del glucocálix y según la integridad de este. El riñón, hablando ya de la regulación del balance de los líquidos, tiene un papel vital, ¿sí? Fisiológicamente, la filtración glomerular de los niños y la concentración se alcanza a los 2 años, e igual a la de los adultos. Sin embargo, el que esta filtración en los recién nacidos sea el 25% del adulto, para ese niño y para el niño en esta edad es normal, pero él la alcanza a los 2 años. Por eso es importante y una de las invitaciones a que siempre que ustedes evalúen la función renal de los niños, no lo hagan en función solamente de la creatinina, sino que lo hagan en función de la tasa de filtración glomerular. ¿Listo? La tasa de filtración glomerular en los niños se obtiene a través de una fórmula, que es la fórmula de Schwartz, en la cual se saca con talla, una constante y sobre la creatinina sérica. Y cuando tenemos el resultado, digamos que aquí el tip para aprender es que después de los 2 años es 89 en adelante. ¿Qué quiere decir eso? Si yo saco la tasa de filtración glomerular en un niño por encima de 2 años y me da por debajo de 89, la tiene comprometida. ¿Listo? Y ya sabemos que hay un impacto renal. Por debajo de los 2 años, ¿sí? Por debajo de los 2 años, sí tenemos que mirar la tabla porque los rangos son amplios. Lo otro es el sistema renina-angiotensina-aldosterona, en el cual el riñón, cada vez que siente una disminución de la filtración glomerular o disminución de la tensión en la arteria aferente, activa en la mácula derecha la producción de renina, que al final hace todo este viaje por el hígado, por el pulmón y termina haciendo 2 cosas después de que se produce la angiotensina 2. Una, produciendo vasoconstricción y la otra, yendo a la aldosterona a retener agua. ¿Todo esto para qué? Para aumentar el líquido intravascular y aumentar la presión arterial que la ha censado bajita. El otro es la hormona antidiurética, también llamada vasopresina, ¿sí? O ADH. Esta se activa cuando, principalmente por el aumento de la osmolaridad. Entonces, cuando aumenta la osmolaridad sanguínea, ¿sí? Lo primero que se activa es la sensación de sed, pero el aumentar la osmolaridad sanguínea manda un mensaje de que probablemente el líquido corporal esté bajo, se haya perdido o la osmolaridad que está tan alta se debe regular ingiriendo más líquido. Por eso se aumenta la sed y después se aumenta a nivel de la hipófisis la secreción de la ADH. La ADH tiene 2 vías, una va a producir vasoconstricción también y también va a retener
agua, esta no retiene electrolitos como la aldosterona que retiene sodio, excreta potasio, y en la retención del sodio es que retiene el agua. Esta básicamente a través de la estimulación de un receptor que se llama aquaporina 2 en los túbulos renales me retiene agua y para equilibrar la osmolaridad. Y el otro que actúa a la inversa es el péptido natriurético auricular, el cual se activa cuando siente que hay un exceso de volumen. Por eso es que se activa con la sobredistensión de la aurícula. Entonces, él lo que hace es lo contrario, porque sensa que hay mucho volumen y que probablemente mucha presión. Entonces, suprime los niveles de renina y disminuye la liberación de ADH y tiene un efecto también vasodilatador. También existe el péptido natriurético cerebral, que a pesar de su nombre y de que en su nombre diga que es cerebral, realmente se secreta en los ventrículos del corazón, pero se describió como cerebral ya que se descubrió inicialmente en los cerebros de porcinos. Tiene un efecto muy similar que el péptido natriurético auricular, pero en mayor potencia. Los osmoreceptores que tenemos para este balance son los que nos estimulan el mecanismo de la sed a través del hipotálamo y la ADH. Y también tenemos varios receptores y receptores de volumen en el arco aórtico y las arterias carotídeas que cuando se caen me activan el sistema renina, angiotensina, aldosterona. Un mensaje muy importante para empezar a hablar de tipo de líquidos, y eso quiero que siempre lo recuerden, y es que los líquidos endovenosos son un medicamento, ¿listo? Y como son un medicamento, tenemos que saber las indicaciones, las contraindicaciones y los efectos adversos. No es colocar líquidos por colocarlos. Cada paciente es muy individual y en algunos termina siendo incluso un arte de mezclar líquidos, un poquito de esto, un poquito de lo otro. Y siempre tener en cuenta la fisiopatología de la enfermedad para colocar los líquidos y la cantidad de estos. Ya hablando de tipos de líquidos, vemos que se dividen en dos grandes grupos, cristaloides y coloides, para no hablar de los hemoderivados. Los cristaloides se dividen según la tonicidad en isotónicos, hipotónicos e hipertónicos, y los coloides en isooncóticos e hiperoncóticos. El grupo más importante, y por eso vamos a hablar primero de ellos, son los cristaloides, y son los líquidos que por su costo y por sus bajos efectos adversos son los de uso inicial. Son los cristaloides, son los de elección en la reanimación inicial porque son excelentes expansores del plasma. Tienen una administración rápida y segura. Pero esa es otra cosa que quiero que recuerden, que solo el 20% permanece en el espacio intravascular a los 20 y 40 minutos. Después se fuga el intersticio y el que se fuga el intersticio nos da el riesgo de más edema intersticial. Y el edema, sobre todo en los pacientes críticos, aumenta la mortalidad. Por eso, en niños que necesitan grandes volúmenes, se puede utilizar una ayuda con los coloides. El principal actor de los cristaloides es la solución salina. La solución salina tiene 154 mil equivalentes de sodio y de cloro, tiene una osmolaridad de 308, se comporta como isotónica, isoosmolar, pero tiene un efecto adverso y es la acidosis hiperclorémica. Normalmente cada vez que usted le coloca líquidos a un paciente, el plasma del paciente empieza a cambiar y empieza a transformarse conforme los líquidos que usted le está pasando. Hablando de la solución salina, tiene 154 mil equivalentes de cloro. El cloro normal es más o menos de 96 a 104. Entonces, al colocarle ese exceso de cloro, el paciente en el plasma empieza a tener más cloro y empieza a hacer hipercloremia. Y esta hipercloremia me va a llevar a tener acidosis. ¿Por qué me va a producir acidosis? Esto tiene que ver con el equilibrio ácido básico y se remonta a uno de los científicos que ha escrito el equilibrio ácido básico en los, bueno, ya no tan recientes, o en los 80, que es el doctor Peter Stuart. Nosotros por muchos años estuvimos hablando de Henderson y Hasselbalch, listo, pero Peter Stuart nos describió que las acidosis metabólicas básicamente se debían a una disociación del agua. Entonces el agua se separa y queda convertida en hidrogeniones e hidroxilo, ¿cierto? Y ese hidrogenión libre es el que aumentar me produce acidosis. Ustedes saben que el pH
se define como la concentración de hidrogeniones, y cuando esto no aumenta, pues la tendencia es a hacer acidosis. Entonces él decía que todo lo que me lleve a producir disociación del agua me producía acidosis. Y dentro de los factores que me llevan a producir esa disociación del agua está algo que se llama el principio de electroneutralidad, que es un poco lo que dice aquí, que es el DIF, la diferencia de iones fuertes, que es que los cationes y los aniones nos den cero como tal. ¿Listo? Que todos los aniones y todos los cationes me den cero. Eso no lo podemos medir porque solo podemos medir unos cationes y unos aniones. Entonces, nosotros, para hablar de que una solución tiene un DIF adecuado, decimos que tiene 24. ¿Listo? El Harman tiene 27, o sea que es una solución adecuada que no me va a producir acidosis metabólica. La solución salina es 0. ¿Por qué es 0? Porque 154 de sodio menos 154 de cloro es 0. Y al ser el DIF 0, me altera el principio de electroneutralidad y me lleva, por ende, a disociar el agua y, por ende, me lleva a producir más acidosis. ¿Cuándo se presenta este riesgo en los pacientes? Sobre todo se da en la reanimación inicial. Y se da cuando usted le ha puesto más de 40 cc por kilo en bolo, ¿sí? Normalmente cuando los pacientes están choqueados, uno pone 20 cc por kilo, ¿sí? Cada 20 minutos. ¿Por qué cada 20 minutos? Porque lo que hablamos anteriormente, porque a los 20 minutos ya se empieza a afogar el intersticio. Pero después de 40 cc por kilo empieza a haber hipercloremia y empieza a haber acidosis. Por eso, si los pacientes no tienen una contraindicación para el lactato de Ringer o el Harman y necesitan un tercer bolo, ese tercer bolo no se lo doy con solución salina, sino que se lo doy con Harman. Ahora vamos a hablar del lactato de Ringer. El lactato de Ringer tiene unas características importantes, y es que tiene adicionalmente potasio y tiene calcio. 130 miliequivalentes de sodio y tiene menos cloro, tiene 110. Pero tiene 28 miliequivalentes de lactato, y este lactato cuando se metaboliza termina convirtiéndose en una base y ayudándonos a nosotros a combatir la acidosis. Por eso decimos que es una solución balanceada que tiene un DIF de 24. Pero tiene una característica, y es que tiene metabolismo hepático para que ese lactato se pueda convertir en base y después en bicarbonato. ¿Qué quiere decir eso? Que si usted tiene un paciente con una hepatopatía importante o una falla hepática, ¿sí? No es lo ideal utilizar lactato de Ringer porque no va a haber metabolismo hepático, y ese lactato lo que se va a transformar es en ácido láctico y me va a aumentar la acidosis. Y también, como veíamos antes, es levemente hipotónico. Por eso, en un edema cerebral, pues no sería como el líquido a usar, a no ser que no tuviéramos nada más. Por esa razón se creó el acetato de Ringer, que casi no hay disponibilidad por los costos, pero en vez de lactato tiene acetato, y eso hace que obviemos el metabolismo hepático y en los pacientes con hepatopatía se pueda utilizar sin problema de generar más acidosis. Con los cristaloides, ¿qué precaución tenemos que tener? Como se fugan importantemente después de 20 minutos al intersticio, va a haber mucho más fuga en los pacientes con alteraciones en la permeabilidad. Por ejemplo, los pacientes con dengue, que hacen mayor fuga capilar. Si tiene una reserva cardiovascular disminuida, un compromiso renal, porque puede desencadenar edemas y un edema pulmonar. Si tiene hipoalbuminemia, porque por haber hipoalbuminemia, la tendencia de los líquidos va a ser aún mayor hacia el intersticio. Y repetir que la sobrecarga y el edema incrementa la mortalidad. Entonces, los pacientes no podemos tenerlos sobrecargados. También tenemos la salina hipertónica, que es muy importante. Ya hablamos un poquito de ella cuando hablamos de ósmosis. Nos genera un gradiente osmótico, disminuye el edema celular, sobre todo el edema cerebral vasogénico, y también se utiliza en hiponatremias severas. ¿Cuándo dice que hay una hiponatremia severa? Cuando es menos de 120 o cuando es mayor de 120, pero el paciente está asintomático. Normalmente las hiponatremias, ¿qué síntomas hacen? Hacen síntomas neurológicos. Entonces, si el paciente tiene, por ejemplo, 124 de sodio, pero tiene síntomas neurológicos, por ejemplo, que está en crisis convulsiva, en ese paciente se beneficiaría de salina hipertónica. Tenemos que tener cuidado porque
puede producir sangrados, sobre todo en tumores cerebrales y en alteraciones de la coagulación. Y en los recién nacidos se evita porque esa hipertonicidad puede romper una estructura a nivel cerebral que se llama la matriz germinal y nos da riesgo aumentado de que haga una hemorragia intraventricular. Cuando utilizamos la salina hipertónica, debemos hacer un control de electrolitos para no irnos a la hipernatremia. Y cuando lo utilizamos en los pacientes con edema cerebral, el límite usualmente que manejamos es de 155. De ahí en adelante no nos va a tener mayor beneficio, entonces paramos la salina hipertónica porque si aumenta sí podemos tener mayores efectos adversos. Otro cristaloide importante es el Plasma Light y yo diría que es la solución, digamos, la mejor solución porque es la, como el nombre le dice, es la más parecida al plasma. Es una solución cristaloide. Si ustedes ven los valores del sodio, del potasio, del pH, es muy similar al plasma. No se utiliza con frecuencia básicamente por sus costos. Este es el Plasma Light. Y aquí básicamente quería mostrarles que si ustedes cogen una dextrosa al 5 o una dextrosa al 10, no tiene absolutamente nada de electrolito, lo único que tiene es azúcar. Por eso cuando dejamos las dextrosas en agua destilada, hay que acompañarlas de electrolitos. Los coloides, no me voy a detener mucho, pero sí quería nombrarlos, son sustancias no cristalinas homogéneas de grandes moléculas dispersas disueltas en una segunda sustancia. Básicamente, ¿qué es lo que se quiere o se ha querido con los coloides? Tener unas moléculas más grandes, ¿sí?, que permitan que ese líquido se fugue menos al intersticio. Ya veíamos que la solución salina o los cristaloides en general a los 20 minutos se fugan, ¿sí? Pero los coloides, y el objetivo es que se demoren mucho más tiempo y esa ha sido pues la indicación terapéutica. De ellos, el principal es la albúmina y el rey es la albúmina y si tienen albúmina deben utilizar albúmina. Cuando no hay albúmina se pueden utilizar gelatinas, que es el Emacel, ¿listo? Y olvídense de los almidones y los dextranos por ahora porque los estudios lo que han mostrado es que ellos aumentan más el daño renal, aumentan la mortalidad y hay mayores riesgos de alergias. La albúmina es el responsable del 70 al 80% de la presión oncótica y adicionalmente es un transportador de sustancias, tiene una vida media de 16 a 18 horas. Se han hecho varios estudios en los cuales se comparan qué es mejor, si los coloides o los cristaloides, y básicamente los estudios han sido en reanimación. Y los resultados siempre le han dado la razón a los cristaloides. ¿Listo? O sea, los cristaloides siempre en reanimación van a ser lo primero a utilizar, ¿sí? Además que son menos costosos. Sin embargo, a veces el objetivo no es poner a pelear un líquido con otro, sino es el arte de saberlos combinar. Entonces, si usted ve que un niño tiene un déficit de líquido muy alto, necesita grandes cantidades de cristaloides, sabe que ese cristaloide que usted le va a aplicar, mucho de él se va a ir al intersticio, ahí puede ser una indicación para utilizar el coloide. ¿Listo? Pues después de varios bolos de cristaloide en el cual usted vea que el niño necesita un volumen, puede ser una opción. Y la albúmina tienes otras indicaciones, pero más terapéuticas, en los niños con síndrome nefrótico, Kwashiorkor, con albúminas séricas muy disminuidas, menores de 2, y con algunos otros compromisos. Y otro tipo de líquidos que están realmente en investigación son los líquidos transportadores de oxígeno, que son los perfluorocarbonos y las soluciones de hemoglobina. Esos básicamente lo que tratan es de evitar a largo plazo las transfusiones sanguíneas. O sea, si yo evito las transfusiones sanguíneas, voy a evitar todas las complicaciones asociadas a una transfusión, ¿sí? Que pueden ser inmediatas, incluso mediatas o a largo plazo. Entonces, realmente lo que muchas veces queremos con una transfusión de glóbulos rojos es el transporte de oxígeno. Entonces, si logramos que esos líquidos puedan a futuro usarse de una manera más habitual, van a ser de mucha utilidad. Muy bien. Ya hablamos de la fisiología, ya hablamos del tipo de líquidos. Vamos a hablar ahora de los líquidos de mantenimiento. Los líquidos de mantenimiento son el agua y los electrolitos para cubrir las pérdidas normales en el día.
básicamente las que tenemos por piel, por pulmones, por el riñón, por el tracto gastrointestinal. No incluye, eso quiero que lo recuerden, no incluye ni el déficit previo ni las pérdidas posteriores. ¿Qué quiere decir? Si un niño tiene líquidos de mantenimiento, pero venía deshidratado, hay que reponerle ese líquido que ya se ha perdido. ¿Qué quiere decir? Que si tenemos un niño con líquidos de mantenimiento y teniendo los líquidos empieza a vomitar y tiene diarrea profusa, hay que también reponer ese líquido perdido. El objetivo es mantener constantes los volúmenes, tanto intra como extracelulares, y siempre tenemos que evaluar que no tengamos limitaciones a nivel renal ni a nivel cardiovascular para poder elegir la cantidad de volumen que vamos a utilizar en ese niño. Siempre la invitación es a obtener estos 8 pasos. Hoy vamos a ver 7 porque básicamente son líquidos de mantenimiento. El octavo son líquidos en situaciones especiales, por ejemplo, en shock, en grandes quemados, en pancreatitis, etc. Pero siempre con estos pasos, la idea es ser metodológicos y que no se nos olvide cada una de las cosas que debe tener la formulación adecuada de unos líquidos de mantenimiento. Entonces, primero, indicaciones. ¿Cuándo tenemos indicados los líquidos? Uno, en reanimación, cuando el paciente está choqueado. Ya hablamos, 20 cc por kilo. En reposiciones, cuando necesitamos reponer agua, electrolitos o glucosa. Un ejemplo, en una hiponatremia o en una hipoglicemia. O de mantenimiento, cuando tenemos contraindicaciones a la vía oral, ¿sí? Por ejemplo, el niño va a ser llevado a una cirugía. Cuando tenemos una intolerancia a la vía oral total, ejemplo, el niño vomita todo y a pesar de que usted fraccionó la dieta, sigue vomitando. O cuando tiene una vía oral insuficiente, o sea, el niño está comiendo, ¿sí? Pero come solamente el 40% de lo que necesita en el día. Entonces, ahí se hace importante porque a pesar de que coma, ¿sí? Vamos a tener, se puede deshidratar porque no está ingiriendo el volumen suficiente para ese día. Y aquí quiero que recuerden algo importante, y es que si la vía oral es adecuada en función y cantidad, evitar colocar líquidos. ¿Listo? Porque de todas maneras los líquidos es un procedimiento invasivo con un contacto directo al lecho vascular que también tiene complicaciones. Bueno, ahorita vamos a ver el tipo de líquidos. Entonces, ya vimos las indicaciones. Ahora, ¿qué tipo de líquidos? Va a depender de cada paciente. Entonces, ahí miramos si necesitamos solución salina, si lactato de Ringer, si albúmina, si plasma light o hemoderivados. Ya dependerá de cada situación. Lo tercero es el agua o el volumen. Y en esta parte vamos a recordar a la doctora Holiday y al doctor Segar. Ellos en el 1957 fueron los primeros que dieron una luz sobre la adecuada formulación del volumen en los niños. Y ellos lo que hicieron fue relacionar la tasa metabólica basal con el gasto calórico diario, asociando esto al peso y eso transformándolo en volumen, o sea, en centímetros. Entonces, ellos expusieron que el agua de mantenimiento guardaba relación con el gasto calórico y el peso. Entonces, que por una caloría consumida, o sea, 1 kilocaloría, se debía reponer 1 mililitro de agua. ¿Qué quiere decir esto? Que un niño de 1 año que pese 10 kilos y que tiene un gasto calórico de 100 kilocalorías kilo día, su requerimiento era equivalente a 100 cc kilo día. Entonces, en esta tablita, lo que vemos es que está la rata metabólica basal, en azulito, y están las necesidades o el gasto en un paciente hospitalizado. ¿Listo? Y vemos que para un paciente de 10 kilos, aquí, equivale a 1000 calorías día. Por eso 1000 dividido 10 es 100. Y de ahí es donde sale los 100 kilocalorías kilo día, que es de 0 a 10 kilos. Y eso lo llevamos a volumen. Por eso, en los niños después del mes, ¿sí? Hasta los 10 kilos, vamos a calcularlo 100 cc por kilo. En los segundos 10 kilos, o sea, de 10 a 20 kilos, vamos a calcularlo, esos 1000 que teníamos ya por los primeros 10 kilos, más 50 cc por kilo. O sea que ya llevaríamos 1500. Y de ahí en adelante lo vamos a calcular a 20 cc por kilo. O sea,
los 1.500 que ya llevamos por los primeros 20 kilos y por cada kilo en adelante lo multiplicamos por 20. Y el resultado, ¿sí? Lo dividimos en 24 para pasarlo por cc hora, que usualmente así lo pasamos en pediatría. Esta es la fórmula de calculadora. La fórmula más fácil y equivalente es igual, pero ya viene en kilo hora. Entonces, los primeros 10 kilos, lo que hacemos es multiplicar 4 cc por kilo y esto lo pasamos por hora. Los segundos 10 kilos sería lo que ya tenemos más 2 cc por kilo y esto lo pasamos en una hora. Y en los mayores de 20, 1 cc kilo hora. O sea, la regla de 4, 2, 1. ¿Qué quiere decir? Que si el niño tiene 24 kilos, serían los primeros 10, 40, más los segundos 10, 20, nos llevamos 60, más los 4 por 1, 4. Entonces serían 64 cc hora. Y esto lo permite calcularlos de una forma rápida, sencilla y ya tiene el goteo por hora. Si ustedes hacen una equivalencia con esta fórmula anterior de los 100 cc, les va a dar una diferencia pequeña. ¿Listo? Que es irrelevante. 2 o 3 cc por encima o por debajo, no importa. Con este método lo pueden calcular sin inconvenientes. Entonces, ese es el agua y el volumen. Hay ocasiones en que algunos pacientes no se calcula así, sino que se calcula por el área de superficie corporal. 1500 es una constante que ustedes van a multiplicar por el área de superficie corporal, ¿sí? Y eso lo van a dividir en 24 y eso les va a dar 100 cc hora. Los cc hora que necesiten. Así hayan el área de superficie corporal. Bien nutrido, peso por 4 más 7, sobrepeso más 90, o si no tienen la talla. Y en desnutridos, o si tienen la talla, utilizamos raíz cuadrada del peso por talla sobre 3600. Entonces, si al niño le hacemos el área de superficie corporal, hacemos esta fórmula y nos da 0.5, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ese 0.5 lo multiplicamos por 1500, que nos da 750, y ese 750 lo dividimos, en 24 y eso nos va a dar los cc hora que le vamos a pasar en volumen a ese niño. Esto lo utilizamos en algunos pacientes oncológicos y en algunos pacientes con drepanocitosis o en niños mayores. El cuarto paso es los electrolitos y el sodio. Digamos que el requerimiento de sodio diario es de 2 a 4 mil equivalentes kilo día. ¿Sí? Y eso lo llevamos a la administración a través de los líquidos. Entonces, ya veíamos que el sodio es el que le da la tonicidad a los líquidos. Entonces, uno puede calcular los líquidos ya sean medio isotónicos, isotónicos o hipertónicos. ¿Sí? Para nosotros hacer este cálculo, necesitamos saber, ¿sí?, cómo se comporta la tonicidad en las bolsas de soluciones que tenemos. Por ejemplo, nosotros usualmente utilizamos bolsas de 500 cc, ¿sí? Cuando nosotros le colocamos a estos 500 cc 20 cc de natrol, me queda medio isotónico. ¿De dónde viene eso? Viene de que en un litro de solución salina, al 0.9%, tiene 154 mil equivalentes de sodio. Y esto es una solución isotónica. Si yo no tengo ya un litro, sino 500, sería la mitad. Entonces, en 500 cc, 77 mil equivalentes de sodio me dan una solución isotónica. Un cc de natrol, que son las ampollas que utilizamos para administrarle yodo a las bolsas, tiene 2000 equivalentes de sodio. ¿Qué quiere decir esto? Que para colocar 500 cc isotónicos, le debo colocar 39 cc de natrol, porque 39 cc de natrol son 77 mil equivalentes. Entonces, si le coloco 39 cc de natrol a 500, me queda isotónica. Y si yo le coloco la mitad, que son 19.5, lo redondeamos a 20, pues me queda medio isotónica. Y de ahí es que viene que una bolsa de 500 más 20 cc de natrol sea medio isotónico. ¿Listo? Nosotros utilizamos los líquidos isotónicos para mantenimiento, politrauma, deshidratación isotónica y en reanimación. Y la forma de calcular los líquidos hipertónicos de los que hablamos anteriormente, muy útiles en las hiponatremias severas o muy útiles en el edema cerebral vasogénico, es así. Es una relación 3 a 1. En 100 cc
75 cc de agua destilada o más 25 cc de natrol. ¿Cuál es la más fácil? 400 cc de solución salina, ¿sí? Más 100 cc de natrol. Entonces, ¿cómo hago eso? Cojo una bolsa de solución salina, le saco 100 cc y le coloco 100 cc de natrol. ¿Listo? Y esto me queda una solución al 3%. Normalmente, la solución salina es al 0.9%, me da 154 mil equivalentes. Al 3% me da 513 mil equivalentes. Entonces, con estas soluciones, yo garantizo que me queden 513 mil equivalentes por litro. Entonces, usted hace la mezcla y da la dosis de la cual van a aprender posteriormente cuando vean situaciones especiales. Eso ya lo vimos. Y una forma fácil también de saber o de calcular fácilmente la tonicidad de unos líquidos sin tener que hacer todo este proceso son estas formulitas. Entonces, si usted, por ejemplo, quiere en 500 cc que quede en un quinto, básicamente la fórmula es cc de natrol por 0.015. Y lo que le dé son los cc de natrol a administrar. Estos son cc, el volumen, perdón. Estos no son cc de natrol, sino el volumen por 0.015. Entonces, el volumen donde voy a hacer la mezcla. Ejemplo, si es una bolsa de 500, sería 500 por 0.015. Y ese valor me da los cc de natrol a administrar. 500 por 0.015 me da 7.5. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo le aplico 7.5 cc de natrol a una bolsa de 500, voy a tener una solución un quinto isotónica. Y así, de igual manera, si lo quiero un tercio, medio o isotónico. La gran pregunta ha sido siempre, para mantenimiento, ¿dejamos los líquidos medios o isotónicos? Y hubo muchos estudios, y hay muchos estudios aún, en el cual evaluaron esto. Y la respuesta es que lo ideal es dejar líquidos isotónicos. ¿Por qué? Porque muchos pacientes con líquidos hipotónicos, por ejemplo, medio isotónicos, llegaban a tener hiponatremias, ¿sí? Con impacto clínico. ¿Cuál era un poquito el miedo? Que al colocar líquidos isotónicos pudiéramos hacer hipernatremias. Pero los estudios mostraron que no se producían. Por eso, si usted va a utilizar líquidos de mantenimiento, la indicación es utilizarlos isotónicos. ¿Por qué se produce esto? Porque en los niños hospitalizados, sobre todo con patologías respiratorias o quirúrgicas, hay una transitoria secreción inapropiada de ADH, ¿sí? Y esa secreción inapropiada de ADH transitoria, pues me va a retener más agua y me va a diluir más el sodio y me va a llevar a hiponatremia, que puede ser, como les decía antes, con impacto clínico. Entonces, conclusión, líquidos isotónicos. Ese será el sodio. Ahora el potasio. El potasio, el requerimiento es 2 miliequivalentes por kilo por día, ¿sí? Este requerimiento es muy importante, es igual, digamos, el cálculo con el sodio, pero la fórmula fácil que les voy a dar es correr 2 punticos al volumen de los líquidos y eso nos va a dar los cc de catrol a aplicar en ese volumen, cuando es de requerimiento. Ejemplo, si yo tengo 500 cc la bolsa, le corro 1 y 2, entonces me da 5. Eso quiere decir que para 500 le coloco 5 cc de catrol. Si fuera el volumen de 100, sería 1 cc. Si fuera el volumen de 250, sería 2.5 cc de catrol. Siempre que voy a colocar potasio de mantenimiento, tengo que asegurarme que hay una diuresis adecuada, idealmente un potasio sérico y sobre todo que no hayan factores de riesgo para hipercalemia, como lo hablábamos al principio. Y vamos ahorita a hablar de algo muy importante, que es el flujo metabólico. ¿Listo? El flujo metabólico es vital porque es el requerimiento mínimo de glucosa del cerebro. ¿Listo? Y que nos aporta unas kilocalorías mínimas que también son necesarias por los procesos metabólicos. Entre más pequeño el niño, más va a requerir flujo metabólico. Y este es necesario tener en cuenta qué valor es en cada época que atraviesa el niño. 4 a 7 miligramos kilo minuto en el recién nacido, 6 a 8 en el pretérmino, 3 a 5 en lactantes y preescolares y 3 a 4 en adelante. ¿Por qué es importante el flujo metabólico entre más pequeño? Porque los niños, los lactantes,
tienen una inmadurez en la respuesta a la hipoglicemia, no toleran la hipoglicemia. Si nosotros, que ya somos adultos, no comemos en todo el día, pues no nos va a dar hipoglicemia porque tenemos unos mecanismos contrarreguladores adecuados. Las hormonas contrarreguladoras que son el glucagón, la hormona de crecimiento, el cortisol y las catecolaminas hacen gluconeogénesis y hacen que mantengamos niveles de azúcar en sangre, ¿sí? Y no caigamos en hipoglicemia. En los niños chiquitos no, y por eso siempre hay que dejarles flujo metabólico con dextrosa. ¿Listo? ¿Cómo lo calculamos? Para el cálculo tenemos que tener en cuenta las dextrosas, un cc de esa dextrosa, ¿cuántos miligramos es? Entonces, para esto, otro mensaje que les voy a dejar es que todos los medicamentos que vengan en porcentaje, los miligramos por cada cc de ese medicamento es igual al porcentaje multiplicado por 10. Ejemplo, dextrosa al 5%, 5 por 10, 50. ¿Qué quiere decir? Que un cc de esta solución trae 50 miligramos de dextrosa. Lo mismo si es al 10 y es al 50. Al 50, 50 por 10 quiere decir que un cc trae 500 miligramos de dextrosa. Gluconato de calcio al 10%, un cc de gluconato de calcio trae 100 miligramos de calcio. Albúmina al 20%, un cc de albúmina al 20% trae 200 miligramos de albúmina. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer un ejercicio para que aprendamos cómo calcular flujo metabólico. Entonces, tenemos a Juanito, que pesa 10 kilos, tiene 15 meses, y nosotros queremos dejarle un flujo metabólico de 3.5. Aquí voy a hacer un paréntesis y quiero que escuchen esto claramente. Y es que normalmente, cuando nosotros le dejamos dextrosa al 5% en los líquidos de ese niño, ahí estamos dejando un flujo metabólico adecuado, en general. Pero hay niños que aunque le dejemos un flujo metabólico adecuado para la edad, hacen hipoglicemia por alguna patología. Entonces, la idea es que ustedes también aprendan a calcular flujos metabólicos mayores por si ese niño le hace hipoglicemia y ustedes tengan la necesidad de aumentarle ese flujo. Entonces, en este niño queremos calcular un flujo metabólico de 3.5. Entonces, vemos que el volumen por la edad son, por el peso, perdón, 100 cc kilo día. 100 por 10 me da 1000 en 24 horas. Y eso lo divido en esas 24 horas y me da 42 cc hora. Este es el volumen que yo voy a utilizar en ese niño por hora, ¿sí? Vimos que la fórmula de flujo metabólico es 3.5 miligramos de ¿qué? De dextrosa por 10. ¿Por qué 10? Porque 10 son los kilos de peso que tiene el niño. Y por 60, porque son los minutos en una hora. Veíamos anteriormente que el flujo metabólico es miligramos, kilo, minuto. Esto, 3.5 por 10 por 60 me da 2100 miligramos. ¿Qué quiere decir eso? Que para yo tener un flujo de 3.5, debo pasarle 2100 miligramos de glucosa cada hora. Entonces, ¿cuál utilizo? Dextrosa al 50, dextrosa al 10 o dextrosa al 5. Un cc de dextrosa al 5 veíamos que me daba 50 miligramos de dextrosa. Si 50 lo multiplicamos por 42, me va a dar 2100. Y 2100 es lo que yo necesito. ¿Qué quiere decir? Que este niño lo puedo dejar con dextrosa al 5, 42 cc hora, me da 2100 miligramos cada hora y es lo que yo requería. Sin embargo, no se hizo hipoglicemia. Entonces, si ya nos hizo hipoglicemia con 3.5, ¿qué quiere decir? Que debemos subirle al flujo metabólico. ¿Cómo le vamos a subir? Entonces, ya no queremos un flujo metabólico de 3.5, sino que vamos a subirle a 4. Usted le puede subir a 4.5 y si sigue cayendo la dextrosa, la glucosa en sangre, pues irle subiendo aún más. Pero decidimos subirle a 4. Entonces, lo mismo, el mismo volumen, 100 cc kilo día, porque es el mismo niño, 42 cc hora. Entonces, ya no es 3.5, sino que es 4. ¿Sí? Entonces, 4 miligramos por 10 por 60 me da 2.400. ¿Qué quiere decir? Que para obtener un flujo metabólico de 4, ¿sí? Necesitamos 2.400 miligramos de glucosa para cada hora. Entonces, ahora vamos a ver con cuál dextrosa utilizamos. Si colocamos solo dextrosa al 10, sabemos que un cc de dextrosa al 10 son 100 miligramos, 42 cc
por 100 me va a dar 4.200 miligramos. Y me paso, porque lo que quiero es 2.400. Si le doy dextrosa al 5, me daría 2.100 y me quedo cortico, porque lo que quiero es 2.400. Entonces, una forma de hacerlo, que para mí es la más sencilla, o si solo tengo dextrosa al 10, es garantizar inicialmente el flujo metabólico con dextrosa al 10. Entonces, ¿cuánta dextrosa al 10 necesito para obtener los 2.400 miligramos, que es mi objetivo? Entonces, si un cc de dextrosa al 100 son 100 miligramos, voy a necesitar 24 cc para garantizar 2.400. Pero si yo solo le paso 24 cc por hora, me va a quedar corto. ¿Por qué? Porque el volumen es 42. Entonces voy a quedar bajito de volumen, con el flujo metabólico adecuado, pero bajito de volumen. Entonces, ¿qué hago? El resto se lo completo con agua destilada. Entonces sería 42 cc de dextrosa al 10 más 18 cc de agua destilada. Perdón, corrijo. Serían 24 cc de dextrosa al 10 más 18 cc de agua destilada. Eso me da un volumen objetivo de 42 con un flujo metabólico objetivo de 2.400. Yo igual les voy a dejar les mando el enlace después de la grabación para que la vuelvan a ver y la puedan repasar. Ahora, yo no le puedo colocar a la enfermera esa orden. Coger 48 cc, coger 24 cc de dextrosa al 10 más 18 cc de agua destilada, porque ella no va a poder mezclar eso tan poquito. Entonces yo tengo que garantizar una mezcla para que en 500 cc, que es las bolsas que utilizamos, me dé esa proporción. Entonces, ¿qué hago? Una regla de 3. Mi volumen objetivo es 42 cc, ese es mi 100%. Entonces yo digo, bueno, en 42 cc, ¿cuánto porcentaje es de dextrosa al 10? Ya veíamos que eran 24 cc. Y este 24 cc corresponde al 57%. ¿Qué quiere decir? Que el 57% del volumen que yo utilice debe ser de dextrosa al 10 para poder obtener ese flujo metabólico. Entonces, como yo voy a utilizar bolsas de 500, el 57% de 500 es 285. Y como 285 no son 500, el resto para llegar a 500 lo completo con agua destilada, que son 215. Entonces, ¿cuál sería la orden? Coger una bolsa de dextrosa al 10%, sacarle 215 cc de agua destilada, repito, cojo una bolsa de 500 de dextrosa al 10, le saco 215 cc de esa bolsa y le coloco 215 cc de agua destilada. Y ahí me queda la proporción, ¿sí? Para yo poder pasarle a 42 cc hora y que me quede un flujo metabólico de 2.400, que equivale a un flujo metabólico de 4. Muy bien. Otra pregunta importante que hay que saber es a qué flujo metabólico está. Ejemplo, usted recibe un niño con esos 42 cc hora. ¿Listo? Viene el niño, 42 cc hora de dextrosa al 5, pero usted no sabía porque usted no nos calculó a qué flujo metabólico está. El niño hizo hipoglicemia. Entonces, ¿qué tiene que saber para poder aumentar el flujo metabólico? ¿A qué flujo metabólico está para saber a cuánto le aumenta? Entonces, simplemente hacen una regla de 3, ¿sí? Invierten la fórmula de flujo metabólico y la hallan así. 42 cc, que es el volumen en el que él está, por 50, porque un cc es igual a 50 miligramos porque estamos utilizando dextrosa al 5, eso lo dividimos por el peso, que en el niño son 10, y eso lo dividimos por 60, que en el niño son 60 porque lo estamos pasando por una hora. Es la misma fórmula, pero despejando el flujo metabólico. Y eso nos da 3.5 miligramos kilo minuto, que es adecuado si el niño no ha hecho hipoglicemias, pero que está bajito, o que es el punto de partida para nosotros aumentarle de 3.5 a 4 o de 3.5 a 4.5. Y la otra pregunta que tenemos que hacernos también es ¿a qué concentración están los líquidos? ¿Por qué? Porque los líquidos, hay niños en los cuales necesitamos de mucha dextrosa porque hacen hipoglicemias que necesitan mucho aporte de dextrosa, ¿sí?
Entonces, la dextrosa, como veíamos inicialmente, también tiene un efecto osmolar, y ese efecto osmolar, cuando es muy alto, daña las venas. Entonces, si está muy concentrado en porcentaje, nos va a dañar la vena. Y es por esa razón que nosotros debemos calcular si esa concentración de esos líquidos la podemos pasar por vena periférica o realmente se necesita un catéter venoso central, porque el niño no va a aguantar esa vena por la concentración que tiene. ¿Cómo hallamos esto? Esto lo hallamos con esta fórmula: los gramos de dextrosa que le estoy pasando sobre el volumen total de líquidos, o sea, la bolsa que tengo, en el cual he hecho la mezcla, y lo multiplico por 100. Entonces, cogiendo el caso anterior, tenemos un niño con 285 cc de dextrosa al 10. ¿Qué quiere decir? 285 por 100, porque un cc de dextrosa al 10 son 100 miligramos, eso me da 28.500 miligramos. Lo paso a gramos, o sea que me quedan 28.5 gramos. Y la fórmula me dice gramos sobre volumen. Entonces, 28.5 sobre 500. ¿Por qué 500? Porque el volumen es la bolsa de 500 que voy a utilizar. ¿Sí? Eso me da 0.057. Lo multiplico por 100, como en la fórmula, y me da 5.7. 5.7 es adecuado y lo puedo pasar por vena periférica. ¿Por qué? Porque todo lo que me dé por debajo de 12.5% lo puedo pasar por vena periférica. Si está por encima de 12.5, necesito un catéter central. Algunos dicen, algunos libros, que solo puedo pasar por catéter central hasta el 22%, pero realmente después de catéter central no tenemos nada más. Entonces, usualmente uno le sigue pasando, si llega a requerir, por catéter central, aunque realmente son muy pocos los casos que lo puedan requerir. Pero entonces, esto es muy importante. Hagamos otro ejemplo. Ya no con dextrosa al 10, sino con dextrosa al 25. Entonces, los mismos 285, pero ya no son dextrosa al 10, sino al 25. ¿Qué quiere decir? 285 por 250. ¿Listo? ¿Por qué? Porque un cc de dextrosa al 25 son 250 miligramos. Esto me da 71.250 miligramos, o sea, 71.25 gramos de dextrosa. Nos vamos a la fórmula. 71.25 sobre 500 me da 0.1425 por 100, me da 14.25. ¿Es mayor a 12.5? Sí. Entonces, ¿qué quiere decir? Necesito una vía central. Y el séptimo paso es la monitoría. Siempre que colocamos líquidos, tenemos que monitorizar al paciente. ¿Cómo lo hacemos? A través de los signos vitales, a través de la clínica de deshidratación, para evidenciar que de pronto no son suficientes lo que le estamos colocando, o la clínica de sobrecarga, sobre todo a través de los edemas, para ver si nos estamos pasando de líquidos. Es muy importante tener claro cuánto es lo normal de las diuresis: 1 a 4 cc por kilo por hora, el gasto fecal, no más de 40 gramos kilo día, y las pérdidas por ostomías y por sondas. Recordar que hay pérdidas insensibles por piel y pulmón, y las pérdidas sensibles son las que podemos medir, que principalmente es la renal, y en algunos que tienen ileostomía también el gasto fecal. Bueno, aquí ya veíamos los valores. Ahí en gasto fecal no es 10, sino 40 gramos kilo día. Y en las ostomías o sondas se repone al 100% cada 4 horas. Un ejemplo, si es una ostomía, una ileostomía que está perdiendo mucho y perdió 50, a las 4 horas le repongo 50 para evitar que ese niño se nos deshidrate. Listo. Este es el último mensaje que quería decirles. Sí, hay muchas formas de sanar, pero realmente a través de todos estos años he aprendido que la mejor forma de sanar es con el corazón. ¿Sí? El mejor consuelo siempre será un abrazo, el mejor saludo una sonrisa, el mejor lenguaje el del corazón, el mejor motor la esperanza, el mejor analgésico una caricia, el mejor regalo la compasión y la mejor medicina el amor. Muchísimas gracias, muchachos, les deseo un feliz día. No sé si alguno tenga alguna pregunta o alguna observación. Por mi parte, no, doctor. Muchísimas gracias. ¿Todo claro? Lo más importante quizás es que hagan ejercicios, que aprovechen los turnos para hacer los ejercicios, que en las dudas que tengan vuelvan y vean el video, y cualquier duda adicional que de pronto el video no les
resuelva, me buscan y con mucho gusto lo resolvemos y nos sentamos para que quede todo claro. Que tengan un feliz día y mil bendiciones para todos. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Hasta luego, gracias.